más ampliamente, como no lo hemos visto tal vez por diferentes situaciones. Este libro nos lo va a presentar de una forma en donde trabajó con la iglesia. Henry decía hace 15 días atrás que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero parece que no fuera así en la forma en que cantamos o cuando pecamos. Sí, es duro. No lo digo tal vez, o el enfoque no es para que cantemos, ¿verdad?, más duro, para que cantemos, no sé, más felices, que se nos vea externamente, sino que la palabra de Dios sea el que transforme cómo pensamos, cómo cantamos, hasta en la forma en cómo vivo, porque si de verdad somos templo del Espíritu Santo, tiene que haber esa lucha, tiene que verdaderamente sentirnos mal, no de remordimiento, sino de que haya un verdadero arrepentimiento en todos nosotros. Hoy vamos a entrar ya en los primeros versículos como tal. En la predicación pasada vimos quién era el escritor de Hechos, vimos que había un primer tratado, que el libro de Hechos es esa segunda parte, vimos quién era Teófilo, vimos un contexto más amplio del libro, pero que hoy nos van a servir para no entrar tanto en detalle de, de este contexto, ¿verdad? De quién es el autor, a quién va dirigido, cuál es el enfoque y todo eso. Si alguno no vino hace 15 días, si no me equivoco está en YouTube, lo pueden buscar en YouTube, bueno, en la página de Facebook, y ahí están todos esos detalles introductorios al libro de Hechos. Hoy nos vamos a enfocar en los primeros 5 versículos y así sucesivamente. Vamos a ir despacito, poco a poco, analizando cada porción de este libro. También hubo una tarea, ¿sí? Al final del sábado hace 15, analizamos un poco, hubieron unas preguntas de discusión, de análisis, de cómo aplicar verdaderamente lo que escuchamos. Y hubo una tarea de leer una parte de este libro de Hechos. Si lo hicieron, genial, porque va a ayudar un montón para lo que vamos a ver. Y si no, seamos intencionales, lo vamos a seguir haciendo, tal vez no como tarea, sino como reto personal. Si estamos aquí es porque queremos conocer más del Señor. Y si están estos desafíos, estos retos, también hay más movimiento en las redes, más que todo en Instagram, hay preguntas que nos pueden ayudar para tener un contexto más amplio. Entonces usemos las redes sociales para la gloria de Dios, usemos nuestro tiempo para la gloria de Dios. Si sabemos que vamos a estar estudiando Hechos durante bastante, más de un año me imagino, no sé, porque vamos a ir despacio, estudiemos todos Hechos en nuestras casas, saquemos tiempo para analizar palabras que no conozcamos, etcétera, y que sobre todo oremos para que no sea solamente conocimiento ya sabemos todo acerca del libro de Hechos, sino que apliquemos verdaderamente lo que este libro nos quiere decir, lo que la palabra de Dios nos quiere decir, que verdaderamente hay un cambio en cada uno de nosotros y como lo hemos estado orando, que verdaderamente tengamos un avivamiento, nosotros como jóvenes, la iglesia, nuestra iglesia, ¿verdad? El Templo Bautista de Tibás, nuestro país y el mundo entero, que verdaderamente tengamos un avivamiento, que la palabra de Dios sea el tesoro invaluable de todo ser en este mundo. Sabemos que hoy no es así, por eso necesitamos este avivamiento, por eso necesitamos estudiar a profundidad la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a iniciar poco a poco, pero detalladamente cada uno de estos versículos. Hoy vamos a ver, como les decía, del 1 al 5.
pero antes vamos a orar para que sea Dios quien nos siga guiando en este estudio. Oremos. Padre Santo, te alabamos y seguimos adorando tu nombre, ahora por medio de nuestras oraciones. Te damos gracias porque podemos entonar estas letras que verdaderamente hablan de lo que tú quieres para nosotros, de lo que tú eres, hablan del reino tuyo, de nosotros compartiendo el Evangelio y también de esa necesidad que tenemos de ir ante tu trono, humillarnos delante de tu presencia y reconocer que sin ti no somos nada, que verdaderamente somos pobres de espíritu y necesitamos de ese Salvador. Ayúdanos hoy a enfocarnos en tu verdad, que analicemos tu palabra, pero que también apliquemos en nuestro diario vivir, en el cole, en la universidad, en nuestros trabajos, con nuestra familia, que apliquemos estas verdades, dejando que el Espíritu Santo que mora en nosotros verdaderamente actúe en ese fruto. Sabemos que podemos actuar con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y que este fruto sea visible en nosotros y que de igual forma podemos vivir el Evangelio y predicarlo a toda persona que nos rodee. Úsanos, Señor, no somos dignos, pero úsanos para este anhelo que tenemos de este avivamiento en nuestra iglesia, en Costa Rica y alrededor del mundo. Perdónanos de todo pecado, Señor, porque sabemos que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, pero tu regalo es la vida eterna. Ayúdanos a meditar en tus verdades, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la predicación de hoy le puse El incuestionable Evangelio de Jesús. Como habíamos visto anteriormente, hay una palabra en estos 5 versículos que es rara. Las demás palabras tal vez sí sean más conocidas, pero ¿cuáles creen ustedes que es la palabra más rara de estos primeros 5 versículos? ¿Cuál? ¿Cómo? Indubitable. Es una palabra que tal vez no usamos normalmente cuando estoy hablando con un amigo. Esto es indubitable. Nos van a hacer una cara rara porque normalmente no usamos esa palabra. En la aplicación anterior también se explicó este término, esta palabra, pero nos vamos a ir como por ese lado. El título, como les dije, es El incuestionable Evangelio de Jesús. Y antes de analizar el texto, quiero dar algunos datos que son incuestionables. Y quiero que piensen y analicen estos datos, si los pueden cuestionar o no. Ese es el ejercicio. El primer dato es, todo lo que sube tiene que bajar. Es incuestionable. Bueno, hoy en día todo lo cuestionan, de hecho. No, para mí lo que sube ahí se queda y ya. Y otra persona, bueno, hasta que el planeta es plano, ya. Un montón de cosas que están cuestionando, pero estos datos, si tenemos sentido común, son incuestionables. Todo lo que sube tiene que bajar. 1 kilómetro tiene 1000 metros. La palabra casa tiene 4 letras. ¿Sí o no? Son incuestionables. No puedo decir, no, tiene 5, hay una H ahí. No, casa es como se escribe, tiene 4 letras. Todos vamos a morir y esa es una verdad que tenemos que meditar también. Es incuestionable, todos vamos a morir. La papa es un tubérculo, eso es incuestionable. Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo. Y la Liga es el mejor equipo del mundo. ¿Por qué se ríen? Ese sí es incuestionable. Bueno, yo soy liguista, quise ponerlo, pero ya fuera de broma, los demás datos sí son incuestionables. Que la Liga sea el mejor equipo, pues ahí podemos ponerlo en duda. Pero
los demás datos sí son incuestionables y son verdades que son así. Vamos a analizar estos primeros 5 versículos, Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5, y vamos a ver esas pruebas indubitables. Vamos a enfocarnos en lo que el autor quiere decirnos, pero antes vamos a leer el texto. Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como vimos anteriormente, y como lo vemos en nuestro texto, aquí en el primer versículo dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si nosotros vamos al libro de Lucas, en los primeros versículos, capítulo 1, versículos 1 al 4, vemos justamente lo que está diciendo aquí Lucas también, lo que él quería, la intención que quería desde el principio. Vamos a Lucas, capítulo 1 y versículo 1. Esta era la intención de Lucas para Teófilo. Dice Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, vemos que hay una intención del autor en escribir todo de la mejor manera. Él investigó diligentemente y quería ponerlo todo en orden. Ya vimos quién era Lucas, vimos quién era Teófilo y esa intención de por qué escribió esa primera parte. También vimos por qué habían 2 partes y no solo una. Si no saben, vean el video, ahí lo dicen de la mejor manera. Si nosotros analizamos este texto, vamos a ver que hay 2 partes, podríamos dividirla en 2 partes. La primera parte le puse: las obras y enseñanzas de Jesús continúan, los versículos 1 al 3. Si nosotros analizamos esos 3 versículos, vamos a ver que el autor nos quiere decir algo. Esas obras de Jesús que él comenzó a hacer continúan. ¿Por qué? Si nosotros vemos el versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús continúa haciendo su obra, Jesús continúa haciendo y enseñando, pero ahora lo vamos a ver, y esto es los versículos 4 y 5. Aquí tenemos una división. Le puse la promesa del Padre, porque aquí ya vemos que empieza a hablar sobre el Espíritu Santo. Basado en esta división, las obras y enseñanzas de Jesús continúan, 1 al 3, y la promesa del Padre, 4 y 5, podemos notar que hay un énfasis en estos primeros 5 versículos, y es que la enseñanza sobre el reino de Dios continúa en la obra del Espíritu Santo. Como vimos también anteriormente, vamos a analizar la obra del Espíritu Santo, cómo
y si leemos versículos que siguen, ¿verdad?, del 6 en adelante, vamos a ver ya cómo esa promesa se cumplió, cómo el Espíritu Santo vino a las personas que creyeron en Cristo, y ahí dio dones, talentos, el mensaje del Evangelio se empezó a predicar en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces no es como que la primera parte habla de Jesús y podríamos pensar, entonces la segunda parte habla de el Espíritu Santo. Dios es uno, Dios es uno y lo vemos en toda la Biblia, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces estas obras de Dios continúan, como les digo, la enseñanza sobre el reino de Dios continúa en la obra del Espíritu Santo. Podemos tomar como contexto el libro de Lucas. Tal vez alguno dice, yo quiero investigar más, quiero profundizar aún más, no quiero quedarme solo con lo que dicen en las predicaciones o lo que nos enseñan en las predicaciones. Podemos entonces estudiar Lucas. Como vimos, hay un primer tratado. Si queremos ampliar aún más, vayamos a Lucas, estudiémoslo, analicemos este libro, este evangelio, que nos puede servir como contexto, y también, lógicamente, el mismo libro de Hechos. ¿Por qué? Si nos quedamos en estos 5 versículos, pues nos falta algo más. La historia continúa. Vemos que en el versículo 4, lo leemos de nuevo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Si seguimos leyendo, ya vemos, mira, la promesa se cumplió. De igual forma, el autor quiere darnos un argumento sobre esto que está escribiendo. Podemos decir que este argumento es que Jesús vive y su reino continúa con el poder del Espíritu Santo. Jesús no quedó en las primeras cosas, murió, fue sepultado y ahí quedó. No, Jesús resucitó y hoy en día está vivo, hoy vive. En ese contexto que estamos leyendo, habla sobre esas pruebas indubitables. Se le apareció a muchas personas, seguía hablándoles acerca del reino y se presentó vivo delante de todos ellos, siendo pruebas indubitables, incuestionables. Como vimos, pues el ser humano, nosotros como seres humanos, podemos cuestionar todo, hasta si todo lo que sube tiene que bajar. Podemos cuestionar todo por nuestra lógica errónea. Eso no quiere decir que si yo lo cuestiono, va a ser mentira esa verdad. Igualmente, personas en su momento cuestionaron la resurrección de Cristo y empezaron es más, desde el momento que Jesús estaba haciendo milagros, que predicaba acerca del reino, muchas personas cuestionaron, no, eso debió ser tal cosa, no, eso nos quiere engañar, son trucos, eso, y resucitó, no, él en verdad no murió, o se lo llevaron a otro lado. Hasta hoy en día algunas personas siguen con ese pensamiento, cuestionando lo incuestionable. Como les decía el título, el incuestionable Evangelio de Jesús. Y vamos a analizar estas verdades en 3 puntos. El primer punto que quiero darles es sus obras, los versículos 1 al 2. Esas obras que Jesús hizo, esa vida perfecta que Él tuvo acá, esa muerte y sepultura que Él tuvo y esa resurrección gloriosa. Como segundo punto, en nuestro texto vamos a analizar sus mandatos, como estas incuestionables pruebas, su palabra, enseñanzas y predicaciones. Y como tercer punto, sus promesas, en los versículos 4 y 5. Sus mandatos los podemos ver también del 1 al 3,
Y como les decía, el tercer punto, sus promesas, 4 y 5. Nos vamos a enfocar en estos primeros 5 versículos para analizar estos puntos y después sacar una conclusión. Lo que yo he estado orando para que Dios nos guíe en estos versículos es justamente que esto que vamos a leer, esto que es Jesús, es incuestionable. Por más que nosotros queramos debatirlo, es incuestionable. Jesús vive, demostrando su gracia y justicia por medio del Evangelio y el Espíritu Santo. Eso es incuestionable. Ojalá y tengamos en nuestra mente que el Evangelio de Jesús es incuestionable cuando se nos presente alguna tentación, cuando queramos pecar por algo que nos llame la atención. Todos pecamos, la Biblia lo dice. Todos, acá los que estamos hoy, pecamos. Dios es fiel y justo. Los que somos sus hijos, ¿verdad? Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Pero también Dios nos manda a luchar, a que la Biblia también en repetidas ocasiones dice que huyamos de esas tentaciones, que salgamos corriendo, y vemos ejemplos de hombres que salieron corriendo antes de pecar contra otro ser humano, no, contra Dios. ¿Cómo voy a pecar yo contra mi Dios? Mejor prefiero huir, prefiero batallar, prefiero estar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea un deleite. Que cuando se presente esa tentación, nosotros, por medio del Espíritu Santo, pensemos, no, Cristo vive, y eso es incuestionable. Él está demostrando su gracia y justicia por medio del Evangelio y el Espíritu Santo. El Evangelio no es solamente para compartirlo a los que no creen, sino el Evangelio es para vivirlo. Nosotros constantemente tenemos que vivir que Cristo vivió una vida perfecta, que Cristo padeció la muerte, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que Cristo hoy en día vive para darnos vida juntamente con Él. Tenemos que creer en Él, en sus obras, en sus mandatos y en sus promesas. Tenemos que esperar, como dice el texto, esas promesas que Él tiene para nosotros. Como les decía, en el punto número 1 vamos a ver que sus obras son incuestionables. Vamos a leer el versículo 1 y 2 nuevamente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablaron desde su panorama las obras de Jesús, los milagros que hizo, etc. Entonces, vamos a ver que sus obras podemos verlas por medio de esa vida perfecta que Él vivió. Él no pecó, Él es el Cordero inmolado. Solamente en Cristo podemos alcanzar salvación. Él vivió una vida perfecta, Él no mintió, Él no copió en algún examen, Él no dijo alguna mala palabra, etcétera, etcétera. Como vimos también en algunos evangelios, algunas de sus obras también pueden ser su muerte y sepultura. Y eso es incuestionable. Sabemos que Cristo murió. Hay hechos históricos que demuestran no solo lo que dice la Biblia, pero la arqueología, historiadores que hablan sobre Jesús, sobre su vida, sobre este hecho importante que fue la crucifixión, su muerte y su resurrección.
No necesitamos de esas pruebas, de esos datos, porque tenemos la palabra de Dios, porque en la Biblia lo dice. Otra obra, y es la que vamos a meditar más, es esa resurrección gloriosa, porque esa obra es lo que nos tiene hoy a nosotros aquí meditando en su palabra, es la que nos salva. Si Cristo hubiera quedado ahí sepultado, muerto, nuestra fe sería vana. Pero Cristo resucitó y Él prometió que si nosotros creemos en Él, Él nos da vida eterna. Morimos juntamente con Él, pero resucitamos también, siendo Él el primero. Como segundo punto, vamos a ver sus mandatos, también son incuestionables. Igualmente, del 1 al 3, no lo vamos a leer, pero en el primer versículo también destacamos la palabra enseñar. Y en el versículo 2 vemos que también está la palabra mandamientos. Y en el versículo 3 podemos ver que podemos destacar la palabra hablándoles, cuando está haciendo referencia que les hablaba acerca del reino. Enseñar, mandamientos y hablándoles. Esos mandatos que Jesús está dando también son incuestionables. Su palabra es incuestionable. Vuelvo otra vez, hay personas que hoy están cuestionando la palabra de Dios y la Biblia misma lo dice, van a llamar bueno a lo que es malo y van a llamar malo a lo que es bueno. Van a cuestionar todo lo que la Biblia dice, que un hombre esté juntamente con otro hombre, que una mujer esté juntamente con otra mujer, eso es bueno. No, la Biblia dice que no. Cantidad de cosas, mandamientos que hay en la palabra de Dios, la gente lo cuestiona, todo. En las universidades, los que están en la universidad, en el colegio, en nuestros trabajos, siempre van a cuestionar, no, esa es su verdad y la respeto, pero yo tengo esta verdad. Cuestionan la palabra de Dios, pero según lo que estamos estudiando, la palabra de Dios es incuestionable. Sus enseñanzas son incuestionables y sus predicaciones también son incuestionables. Como les digo, en los evangelios está todo este contexto. Vemos que Jesús enseñó, vemos que Jesús predicó, dio palabra, y eso es incuestionable hasta el día de hoy y por la eternidad. Su palabra siempre es incuestionable. Y como tercer punto, sus promesas. Yo le puedo prometer algo a alguien y fallar. Puedo cumplir, sí, pero también puedo fallar. Pero las promesas del Señor son incuestionables. Esto lo vemos en los versículos 4 y 5. Eso es incuestionable. Hoy nosotros podemos vivir esa promesa. Podemos vivir en el Espíritu Santo. En su momento histórico, eso lo vamos a ver más adelante, pero esa promesa se cumplió. Entonces, dentro de sus promesas, que sabemos que son incuestionables, la palabra de Dios no es como la nuestra, que yo puedo prometerle algo a alguien y fallar, sino que lo que Dios promete es incuestionable, se va a cumplir. Podemos verlo en su nacimiento. Desde el principio se profetizó el nacimiento de Cristo y eso se cumplió. Sus señales y prodigios que hizo, todo se cumplió. Hasta viendo diferentes evangelios, vemos que en el Antiguo Testamento fue profetizado que Él iba a venir en un pollino. Todo lo que se habló acerca de Jesús se cumplió en su vida, con lo que Él decía, con los milagros y prodigios que Él hacía también. Y con su testimonio, con el mismo testimonio de Cristo,
sabemos que sus promesas se cumplen. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que podemos ir a Él y Él no nos va a echar fuera, que si creemos en Él vamos a recibir la vida eterna. Y esta gloriosa verdad es incuestionable. Si nosotros vamos hoy ante su trono, Él nos va a recibir con gozo, sabiendo que Él es santo, 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 y que nosotros con pecado no podemos ir ante su presencia. Él, por medio de sus promesas, sus mandatos y sus obras, hizo posible que nosotros podamos tener comunión con Él, porque Él fue ese Cordero inmolado que fue el sacrificio, fue nuestro Redentor, y por medio de Cristo tenemos acceso ahora al Padre, pero siempre y cuando nosotros vayamos a Él en arrepentimiento, porque Dios es santo, 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 y Él no puede habitar con el pecado. Él va a castigar el pecado, y Él va a derramar toda su ira y va a efectuar sus justos juicios sobre todo aquel que pecó. Nosotros pecamos, pero por medio de Cristo, Él se pone delante de nosotros y nos deja atrás diciendo: yo voy a recibir lo que Él merecía, lo que ella merecía. Entonces aquí podemos hacer ya una conexión con el Evangelio. Podemos ver de manera explícita el Evangelio en esos padecimientos y vida de Cristo en nuestro texto, porque son muchas pruebas incuestionables de su resurrección y poder sobre la muerte y el pecado. Como lo veíamos en nuestro texto, era indubitable, había muchas pruebas incuestionables de su resurrección. Él se le apareció a muchas personas, también más adelante vamos a ver un poco más de eso, pero dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 3: después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Es otra versión que tal vez nos deja más claro el principio. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y repito, es incuestionable. Jesús vive y está demostrando su gracia y justicia por medio del Evangelio y el Espíritu Santo. Esa verdad incuestionable es para nosotros hoy, no es para las personas que estaban en ese momento, no solamente para ellos, sino también para nosotros hoy. La resurrección de Jesús es la prueba de que Él es el Hijo de Dios, y su muerte y resurrección abrieron el camino para la salvación y la vida eterna para todos los que creen en Él. Vamos a ir a 1 Corintios para ir terminando. 1 Corintios 15. Y aquí Pablo nos está hablando acerca de las verdades incuestionables que estamos analizando en nuestro texto de Hechos. 1 Corintios 15, 17. Vamos a leer algunos versículos. Dice el 17: y quiero que analicen lo que hemos estudiado de Hechos con esta declaración de Pablo. Dice 15, 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en pecados. No solamente nos quedemos con, bueno, eso es incuestionable, y tengamos como definición el Evangelio de Cristo es incuestionable, sino apliquémoslo a nuestra vida, apliquémoslo en cada segundo de nuestra vida, en esos momentos en los que estamos solos, que nadie nos ve, en esos momentos en que alguna tentación viene a nuestra vida, apliquemos esta verdad incuestionable cuando se nos presente hacer algún tipo de fraude,
algún tipo de pecado, sea cual sea. Todos tal vez cuando decimos pecado tienen en su mente esa lucha que están teniendo, pero igualmente las personas que aún no viven como templo del Espíritu Santo, que aún no viven esta verdad incuestionable, que es que Cristo es el que vivifica, que Cristo es nuestro Salvador, hay esperanza. Si usted hoy cree en Cristo, Él, como vimos, prometió y dijo que nos va a dar vida juntamente con Él. Este Jesús que hemos visto, el que murió y resucitó, hoy sigue vivo y quiere darte vida juntamente con Él. Dios es santo, santo, santo y quiere tener comunión contigo, pero el pecado es una barrera que nos impide relacionarnos con Él. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo para salvación y perdón de pecados. Toda su justicia, la culminación del reino de Dios está cerca y Cristo aplicará toda su justicia con la humanidad. Solamente los que somos sus hijos seremos redimidos por su sangre. Ven a Cristo para salvación y redención. Hoy nosotros tenemos oportunidad. Si no tenemos una relación con Cristo, si no hemos tenido esa comunión íntima con el Señor, es más, si para nosotros no es un deleite estar en la palabra de Dios, meditemos, no por venir todos los sábados a la socie, no por venir todos los domingos a la iglesia, no por saber versículos de memoria, quiere decir que somos salvos, no por cantar al Señor con gozo y fuerte, quiere decir que somos sus hijos. Todo eso nace desde nuestro corazón para afuera. Y ahora los que somos hijos de Dios, también tenemos mucho que aplicar con estos textos que acabamos de leer. Vimos que Jesús vive, que su reino sigue y que somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora les pregunto, ¿vives como un redimido de Cristo? Analicemos esa pregunta. ¿Vives como un siervo del Dios Todopoderoso? De verdad que cuando recibo un mandato del Señor, lo hago. O si quiero lo hago, si quiero no. O simplemente con un corazón duro digo no. Vives como lo que eres, el templo del Espíritu Santo. Realmente vivimos como templos del Espíritu Santo. Escucha la palabra de Dios y espera en sus promesas. Predica y vive el Evangelio. Vive una vida en su palabra para santificación, sabiendo que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y esta última aplicación quiero que también la analicemos. No te alejes de Cristo y su iglesia, porque es aquí donde escuchamos de sus obras, recibimos sus mandatos y donde podemos esperar en sus promesas. Es en Cristo y en su iglesia que nosotros podemos recibir sus mandatos, escuchar de sus obras y esperar de sus promesas. Alejados de Cristo y de su iglesia, no vamos a escuchar su palabra, vamos a escuchar lo que el mundo nos dice. No vamos a tener ningún tipo de esperanza. En Cristo y en su iglesia es donde nosotros podemos tener esa esperanza, sabiendo que lo que Él prometió se va a cumplir. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno con nosotros. Te alabamos, Señor, porque hay mucho que alabarte. Hay mucho que alabar de tu nombre. Te alabamos, Señor, por tus obras. Alabamos, Señor, tus mandamientos en nosotros. Alabamos, Señor, tus promesas, porque tú no mientes, porque podemos poner toda nuestra confianza en ti y saber que no nos vas a defraudar, porque podemos poner nuestra vida en ti y saber que vamos a tener vida eterna, que tú nos vas a proteger del castigo eterno que nosotros merecemos.
La paga del pecado es muerte y nosotros merecemos ese castigo, esa paga. Yo pequé contra ti, nosotros pecamos contra ti y somos dignos de recibir ese castigo, pero por gracia hoy nosotros podemos descansar en tu poder, sabiendo que tú decidiste, por amor a ti mismo y por amor a nosotros, entregarte como ese sacrificio de redención y presentarnos delante del Padre justos, sin mancha. Hay demasiado, Señor, por lo que tenemos que alabar y que vivamos verdaderamente como lo que somos, templo del Espíritu Santo. Que de verdad cuando entonemos algún canto, cuando hablemos de tu palabra, que lo expresemos de esta forma, que cuando se nos presente algún pecado, una situación en la cual podemos deshonrar tu nombre, podamos luchar por medio de tu palabra y decir sí a ti y no a nosotros mismos, al mundo y a los deseos de este siglo. Te alabamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a aplicar todas estas verdades. En tu nombre confiamos. Amén.